Bienvenido a una lección sobre lineales. Combinaciones y el lapso de vectores dados los vectores v sub 1 a v sub k están en Rn, y c sub 1 a c sub k son escalares. Vector x es una combinación lineal de los vectores v sub 1 a v sub k si la suma de los productos de los escalares y los vectores es igual a vector x. Como ejemplo, todos los vectores en R2 son combinaciones lineales de los vectores unitarios I y J o los vectores 1, 0 y 0, 1, estos también se denominan vectores de base estándar en R2. Como ejemplo, el vector 3 negativo 2 es una combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1 ya que 3 veces el vector 1, 0 menos 2 veces el vector 0, 1 es igual al vector 3 negativo 2. Podemos comprobarlo fácilmente. Note que 3 veces 1 menos 2 veces 0 es 3 y 3 veces 0 menos 2 veces 1 es negativo 2. Así que en este ejemplo, los escalares c sub 1 y c sub 2 son iguales a 3, y negativo 2 y los vectores v sub 1, y v sub 2 son los vectores unitarios I y J y el vector 3 negativo 2 es una combinación lineal de los vectores unitarios I y J. Los vectores v sub 1 a v sub k no tienen que ser los vectores básicos estándar. Por ejemplo, el vector 8 negativo 5 es una combinación lineal de los vectores 3, 0, 5 y 1 negativo 3, ya que 2 veces el vector 3.0, 5 más 2 veces el vector 1 negativo 3 es igual al vector 8 negativo 5. Comprobando aviso 2 veces 3 más 2 veces 1 es 8. Por ejemplo, en R3, el vector negativo es una combinación lineal de los vectores 5, 3 y 3, 5 negativos 2, ya que negativo 1 veces el vector 4, 3, 5 más 6 veces el vector negativo 2 negativo 5, 3 más 4 veces el vector 3, 5 negativo 2 es igual al vector negativo 4 negativo 3 es 5. No todos los vectores se pueden escribir como combinaciones lineales de cualquier conjunto de vectores. Por ejemplo, el vector 5 menos 8 no se puede escribir como lineal. Combinación de los vectores 2, 4 y menos 3, negativo, 6, echemos un vistazo más de cerca a por qué esto es si pudiéramos escribir el vector 8 negativo 5 como lineal. Combinación de los dos vectores debe existir un c sub 1 y un c sub 2 de modo que c sub 1 veces el vector 2, 4 más c sub 2 veces el vector negativo 3 negativo 6 es igual al vector 8 negativo 5, y ahora si realizamos la multiplicación escalar a la izquierda y luego sumar las dos matrices, tendríamos una matriz de columnas donde la primera entrada tendríamos una matriz de columnas de 2 por 1 donde la primera entrada es 2c sub 1 menos 3c sub 2 y la segunda. La entrada sería 4c sub 1 menos 6c sub 2. Que sigue siendo igual al vector de la derecha el vector 8 menos 5. Desde aquí podemos escribir un sistema de ecuaciones donde la primera ecuación es 2c sub 1 menos 3c sub 2 es igual a 8, y la segunda ecuación es 4c sub 1 menos 6c sub 2 es igual a menos 5. Para resolver el sistema escribimos una matriz aumentada, y luego escribimos la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida mirando la matriz en forma de escalón de fila reducida. Aviso: en la segunda fila tenemos 0, 0, 1 que indica que 0 es igual a 1 que nunca es cierto, ya que la última fila de la matriz en forma escalón de fila reducida es falsa. Esto indica el sistema no tiene solución, lo que indica que no hay valores de c sub 1 y c sub 2, donde el vector 8 menos 5 es una combinación lineal del vectores 2, 4 y negativo 3, negativo 6. Y ahora hablemos del lapso de un conjunto de vectores. El lapso de un conjunto de vectores es un conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de los vectores, por lo que el lapso de los vectores v sub 1 a v sub k contiene todos los vectores en forma de la suma de los escalares, y los vectores v sub 1 a v sub k, y como sabemos que todos los vectores en R2 pueden escribirse como una combinación lineal de los vectores unitarios I y J o los vectores 1, 0 y 0, 1, el lapso de los vectores unitarios I y J es O2. De manera similar en R3, el lapso de los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 es R3 porque cualquier vector en R3 se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores, y ahora consideremos el lapso del vector 2, 3.
porque tenemos un solo vector aquí. Las combinaciones lineales de este vector solo serán múltiplos escalares del vector. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí tenemos el gráfico del vector 2, 3, y ahora echemos un vistazo a las combinaciones lineales de este vector, que nuevamente serán múltiplos escalares de este vector porque tenemos un solo vector. Así que aquí vemos muchas de las combinaciones lineales del vector. Notamos como todos los vectores caen en la misma línea, lo que indica el lapso de el vector 2, 3 es una línea que contiene todos estos vectores. ¿Qué sería esta línea amarilla? Y ahora vamos a determinar el lapso de los vectores 1 en negativo 1, y 3, 1 y otra vez veamos esto gráficamente. El vector 1 negativo se grafica en verde, el vector 3, 1 se grafica en rojo, y ahora veremos algunas de las combinaciones lineales de estos dos vectores, que serán la suma de los múltiplos escalares de estos dos vectores, y, por lo tanto, el vector azul siempre será una combinación lineal de los dos vectores dados. Observe cómo estamos trazando puntos en cada cuadrante del plano de coordenadas. De hecho, podríamos trazar todos los puntos en el plano de coordenadas mediante la determinación de combinaciones lineales de los dos vectores dados, lo que significa que el lapso de los dos vectores dados es el plano de coordenadas completo o R2. Y ahora consideremos también el lapso de dos vectores en R3, los vectores 1, 1, 1 y 1, 2, 3. Es un poco más difícil de ver aquí, pero los dos vectores dados son los vectores verde y rojo y el vector azul es una combinación lineal de los dos vectores dados. Y ahora veamos otras combinaciones lineales de los dos vectores dados. Recuerde que el vector azul es una combinación lineal de los dos vectores dados. Así que lo que notaremos aquí es que una combinación lineal de los dos vectores dados siempre está en este plano amarillo, y la combinación lineal podría trazar todos los puntos en el plano amarillo y, por lo tanto, el lapso es el plano amarillo. Sigamos adelante y resumimos nuestros hallazgos. El lapso del vector 2, 3 es una línea, el lapso de los vectores 1 negativo, 1 y 3, 1 es el plano de coordenadas planar R2, que sería el intervalo de dos vectores cualesquiera en R2, siempre y cuando los vectores no sean múltiplos escalares y tampoco sea un vector 0. El lapso de los vectores 1, 1, 1 y 1, 2, 3 es un plano, y esto también siempre será cierto para dos vectores en R3, siempre y cuando los vectores no sean escalares, múltiplos y tampoco es el vector 0. Y luego, para terminar la lección, tendremos que determinar si un vector dado es una combinación lineal de un conjunto dado de vectores para saber si un vector está en el lapso de un conjunto de vectores. Veremos ejemplos de esto en los próximos videos. Espero que esto te haya resultado útil.